Bueno, cordial saludo desde Medellín, Colombia. Hoy les quiero hablar de lo que es el secretoma de la célula madre mesenquimal y entender la diferencia entre exosomas y medio condicionado según su potencial terapéutico. ¿Qué vamos a revisar en esta presentación? ¿Cuáles son las propiedades terapéuticas de las células madre? ¿Qué es el secretoma? ¿Cuál es la importancia de los controles de calidad en las células expandidas de cara a lo que es el medio condicionado y los exosomas? ¿Y cuáles son algunas conclusiones sobre este tema y perspectivas de estas nuevas tecnologías en medicina? Como hemos visto recientemente, ha habido muchas noticias en torno a la eficiencia del tratamiento con células madres mesenquimales para los pacientes que sufren de COVID, y de allí el interés de mi parte en hablarles del secretoma como parte de unas potenciales terapias. En lugar de usar células, utilizar esos factores que producen estas células. ¿Qué son las células madres? Lo podemos resumir de manera rápida. Se distinguen por dos características principales: autorrenovación y la capacidad de generar uno o más linajes celulares. Cuando hablamos de células progenitoras, ya estaríamos hablando de aquellas células que dejan de ser células madres porque ya entienden a través de diversos mecanismos celulares que van a dar origen a células especializadas. Hace mucho tiempo, cuando se empezó a hablar de las células madres y de su posible aplicación terapéutica, se pensaba que los efectos terapéuticos que se estaban demostrando en algunos pacientes se debían a que estas células eran capaces de implantarse en los tejidos y diferenciarse en las células especializadas. Hoy día sabemos que los efectos de estas células desde el punto de vista terapéutico son más bien de tipo paracrino y especialmente de una capacidad que se ha demostrado de manera amplia, que es la posibilidad de inmunomodulación. Es decir, estas células, por un lado, tienen un efecto angiogénico, inhiben fibrosis, inhiben apoptosis, y por el lado del sistema inmunológico se ha demostrado que son capaces de regular o inhibir células de tipo linfocitos B y T, las natural killer, o estimular la producción de células T reguladoras. Si hablamos ya del secretoma en concreto, cuando estamos hablando de estas células, han cobrado mucho interés es porque estas células se han cultivado en el laboratorio, y estas células cultivadas, que se conocen como células expandidas, son las que se han empezado a utilizar en terapia, tanto del mismo paciente o cuando vienen de otros tejidos. Y que se ha demostrado que se pueden utilizar estas células y obtener resultados beneficiosos, o se puede utilizar el medio donde se crecen estas células, que es lo que se conoce como medio condicionado. Entonces, ¿qué es un secretoma? Secretoma es el conjunto completo de proteínas secretadas al medio extracelular, y el cual representa hasta el 30% del proteoma de un organismo, es decir, 30% de las proteínas que una célula genera van al medio extracelular. Y ese medio extracelular, si estamos hablando de un medio fuera del cuerpo, correspondería a lo que conocemos como medio condicionado, es decir, el conjunto de moléculas que estas células generan sumado al conjunto de nutrientes y desecho que está presente en ese medio, porque hay un intercambio entre la célula y el medio que se le coloca. De ese medio condicionado, las moléculas que son de mayor interés son los factores solubles y los que se conocen como vesículas extracelulares.
Estos factores solubles son en su mayoría citoquinas y factores de crecimiento que las células liberan dependiendo de las condiciones en las cuales se cultiven en el laboratorio. Eso nos lleva a mirar con más detalle cuáles son entonces estas vesículas extracelulares. Como dije antes, las proteínas solubles son factores de crecimiento que van directamente al medio de cultivo, y si estamos hablando del organismo, van directamente a los tejidos una vez que las células los liberan. ¿Qué dificultades tienen? Que estas proteínas son rápidamente sacadas de circulación por diferentes mecanismos. Mientras que cuando hablamos de vesículas extracelulares estamos hablando de aquellos sistemas que están revestidos por una membrana celular, por un pedacito de membrana celular, en ambos casos, tanto en el caso de los exosomas como de las microvesículas. En el caso de las microvesículas estamos hablando de partículas que van desde 200 hasta 1000 nanómetros, es decir, son partículas relativamente grandes en comparación con los exosomas, y además que se generan a partir de un proceso ectosómico, es decir, salen a partir de la membrana, se forman a partir de la membrana de la célula. Mientras que los exosomas son sistemas que se forman, estas pequeñas vesículas se forman dentro de una vesícula más grande, y luego se fusiona la membrana de esta vesícula grande y son liberados al medio extracelular. Otra característica fundamental es que los exosomas son las vesículas más pequeñas que encontramos, dentro de las dimensiones de 40 a 100 nanómetros, y presentan una serie de proteínas que ahorita se utilizan como marcadores para poder identificarlas. No solamente contienen proteínas, sino que también contienen, lípidos y pequeños fragmentos de DNA y algunas moléculas de RNA. ¿Cuál es la función de estas vesículas extracelulares? Fundamentalmente estamos hablando de sistemas que permiten a la célula, que es la célula que está secretando, enviar un paquete de información y de instrucciones a una célula que va a ser la célula receptora. Uno de los ejemplos más conocidos es el de las células tumorales. Las células tumorales o las células cancerígenas utilizan estos exosomas como los sistemas precisos para darle instrucciones a las células receptoras, células sanas que están en los tejidos, para que prácticamente trabajen para ellas. Es decir, las células endoteliales forman nuevos vasos sanguíneos, las células mesenquimales de los tejidos residentes trabajan para modular el sistema inmunológico, etc. ¿Qué composición tienen? No solamente tenemos proteínas, sino también lípidos y ácidos nucleicos, y esa composición en la membrana permite que estos exosomas puedan ser caracterizados e identificados, y en muchos casos una de las grandes ventajas que se le ha visto a este tipo de estructura es que se pueden sintetizar artificialmente para imitar y para poder proveer como un medicamento mucho más dirigido a los tejidos para generar respuestas de regeneración y de reparación. ¿Qué sucede? Que cuando hablamos de células madres o de células cultivadas, tenemos que pensar que cualquier factor que se modifique una vez que uno saca las células del tejido y las coloca en cualquiera de estas estructuras que utilizamos en los laboratorios para hacer que estas células no solamente se adhieran a la superficie, sino que proliferen, hacen que estas células ya tengan diferentes maneras de responder ante el entorno. Es decir, no es la misma célula que yo saqué del tejido la que tengo en mis frascos de cultivo.
Por lo que cuando estamos hablando de terapia celular, tenemos que tener en cuenta que el proceso de manufactura de las mesenquimales es el propio producto. Es decir, cada laboratorio que establezca un proceso de preparación, tanto de la célula como de obtención del medio de cultivo o de obtención de exosomas, tiene que tener un sistema reproducible y con altos controles de calidad para garantizar que en cada procesamiento de esa célula yo voy a mantener las mismas características de mi producto, porque el producto termina siendo un fármaco vivo. ¿Qué sucede? Hoy día se sabe que se pueden expandir en menos de 3 semanas o entre 3 y 5 semanas. A partir de menos de 1 millón de células se pueden alcanzar alrededor de 100 a 150 millones de células humanas, si estamos hablando en el caso de la médula ósea, y este producto se puede, digamos que empaquetar o proveer en volúmenes muy pequeños para que puedan ser aplicados para las terapias correspondientes. Cuando hablamos de procesamientos, hoy día que se busca que esos efectos terapéuticos que demuestran estas células, tanto el paracrino como el inmunomodulador y angiogénico, esté potenciado a la máxima manera. Y se busca que cada vez los sistemas sean más automatizados. ¿Qué se sabe? Que, por ejemplo, el que yo cultive las células en un ambiente 2D, o sea, de 2 dimensiones, me limita la capacidad de que estas células proliferen si lo comparo con cultivarlo en un sistema tridimensional. Pero si yo lo que quiero es tener una mejor respuesta terapéutica, hoy día se sabe que los niveles de oxígeno de los cultivos, a menor concentración de oxígeno en mi cultivo, mayor posibilidad de respuesta y de producción de exosomas con efecto terapéutico puedo obtener. Entonces, si vemos aquí, tenemos cantidad de variables que se están manejando para obtener el producto, que al final es la célula mesenquimal con propiedades terapéuticas. Eso nos lleva a entender que la obtención tanto del medio acondicionado como de los exosomas tiene que pasar por diferentes fases, donde debo estandarizar cada una de esas condiciones hasta obtener el medio, y si estamos hablando de exosomas, tengo que separar esas estructuras del resto de las vesículas extracelulares, caracterizarlas, concentrarlas, esterilizarlas para luego ser empaquetadas y llevadas a los centros hospitalarios. Ventajas de trabajar con exosomas en lugar de trabajar con células completas, que estaríamos teniendo un fármaco mucho más establecido, más caracterizado, porque se pueden hacer estudios. Todo esto está en fase de investigación, pero se pueden hacer estudios en donde haya un mejor conocimiento de dosis-respuesta. Es decir, el poder saber cuántas partículas, de qué tamaño y qué composición tienen, me permite tener establecidos procesos mucho más reproducibles. ¿Qué se ha visto ahorita en la práctica? Que el efecto de los exosomas, si bien, o del medio acondicionado, si bien tienen efecto terapéutico, pareciera que es menos consistente en el tiempo, a diferencia de cuando se usan las células completas. ¿Qué desventajas tienen el uso de las células completas? Que aún se está estudiando posibles promoción de cáncer como una de las, digamos, de los mayores
peligros que se pueden tener en el uso de estas terapias, y que indudablemente estamos hablando de células que tienen capacidad de respuesta al entorno. Entonces, cualquier factor que altere tanto la producción como lo que es el delivery, la entrega de estas células, si hay cambios de temperatura, si hay cambios de pH, si hay cambios de oxígeno, no se puede garantizar la total reproducibilidad. Finalmente, tenemos que tener en cuenta que esto está en inglés, me disculpan por eso, pero simplemente quería con esta imagen poderles presentar la complejidad que lleva el poder producir estas células, y todos los centros o laboratorios que estén ofreciendo terapia celular deberían tener una supervisión de cuáles son los procesos que están llevando a cabo, cuáles son los controles que están estableciendo y cuál es la validación de cada una de estos productos en cada una de las etapas que se requieren. Finalmente, ¿cuál es la potencialidad terapéutica? Tenemos que posibilidades muy importantes como ser utilizadas para ingeniería de tejido, para el tema de diagnóstico. Estamos hablando ahorita de biopsias líquidas, es decir, que en muestras de sangre y orina o de otros tejidos, de otros factores humorales, de donde se pueden obtener muestras con concentraciones muy bajas, ya uno puede diagnosticar algunos tipos de cáncer de manera muy específica. El efecto de inmunomodulación para las enfermedades sistémicas, terapia celular para cantidad de enfermedades que hoy día no tienen cura, sino solamente tratamientos paliativos, el desarrollo de vacunas y terapia génica, el tratamiento de enfermedades cardiovasculares, y también se está hablando de terapia para cáncer. ¿Cuáles son los retos? Cada uno de los pasos para obtener el producto como tal aún está en pleno desarrollo de establecer cuáles son los productos, cuáles son los controles de calidad de esos productos, cuáles son los controles de calidad inclusive de quienes proveen los medios de cultivo, del diseño de los bioreactores. Cada una de las variables que influye en el procesamiento de esas células influye en las características de esas moléculas que son justamente las que se buscan para aplicar en las terapias. Y por supuesto, ahorita está creciendo cada vez más la posibilidad de hacer desarrollos de exosomas totalmente sintéticos. La potencialidad es grande, y esto creo que con todo el tema de la pandemia se va a desarrollar aún a mayor velocidad. Muchas gracias. En relación a la empresa que hemos constituido para dar servicio de asesoría, se las presento. Se llama Engecel, la pueden conseguir en esta página web, y cualquier consulta que deseen para alguno de nuestros servicios, como capacitación o asesoría para la implementación de alguna de estas terapias, estamos a la orden. Muchas gracias.